Bien. Domingo 15 de marzo, el título de la lección está ahí en la pantalla, hermanos. Ahora sí, todos a participar. Participemos, hermanos, prenda su micro. A ver, alguien que está viendo su pantalla, pues dar lectura para confirmar que se ve la presentación o no. A ver, hermano, alguien, por favor, puede leer el título de la lección. Cónyuges. Muy bien, cónyuges. Preguntas, comentarios. ¿Qué significa esa palabra, no? Cónyuges. Hermano Justo, Sí, participa, hermana. bueno, la lección nos habla el día de hoy acerca de los consejos que da Pablo a los matrimonios. Especialmente los usa también como ejemplo del amor de Jesús por su iglesia, de la unión que tiene Jesús con su iglesia. Él es el esposo, la iglesia, ¿cierto? Es la esposa, pero da consejos también para los matrimonios, para saber cómo conducirse, no solamente a los matrimonios, también a los hijos. Vamos a verlo más adelante esta semana en la lección también, mi hermano. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermana Mónica. Participen, hermanos. Vamos a tratar de esto de cónyuges o esposos, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a entrar entonces en lo que dice la lección de escuela sabática. Vamos a entrar de lleno, hermanos, en los textos bíblicos que dice aquí, el Nuevo Testamento, hermanos, contiene varias instrucciones para el hogar cristiano, varias instrucciones. Entonces, ahora vamos a ver la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Vamos a visualizar, tratar de entender lo que dice, lo que dice. A ver. Efesios 5:21, vamos a ver, desde ahí empezamos a leer. Dice aquí, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. A ver, por favor, ahora sí vamos a participar. Dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Hermano Justo, ¿Qué? disculpe. Sí, sí, por favor, participe. Sí, esta palabra sometiendo, cuando en el mundo hablamos de sometimiento, por lo general se ve como algo malo. ¿Ya? Someterse a alguien es dejar que esa persona tenga dominio sobre nosotros, ¿ya? Y pueda abusar. De hecho, vemos en las naciones árabes, cómo, ¿cierto?, como la mujer es marginada de la sociedad casi y peor que un perro, o sea, tiene menos peso que eso, y el hombre puede hacer lo que desee con ella. Si es su esposa, él puede matarla si quiere porque es de su propiedad, someterla a ese punto. Pero aquí el Señor, a través de Pablo, nos dice que nos sometamos unos a otros en el temor de Cristo. Es decir, someternos en amor, no por miedo, no porque tú eres mi esposo, así como son en esas naciones en las que yo estoy diciendo, ¿ah? No como un esclavo ni como una esclava, sino que en amor. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, ahí está el consejo de Dios, de la palabra de Dios. Y dice aquí, sometiéndoos unos a otros. Bueno, en este caso, en la relación, por ejemplo, de pareja, el esposo y la esposa, ¿no? Sometiéndoos unos a otros. En el caso de padres e hijos, entonces ahí también sometiéndoos unos a otros. En el trabajo, el patrón, el empleado, ¿no? Sometiéndoos unos a otros, dicen, ¿no? Uno, como dice nuestra hermana Mónica, hermanos, se puede malentender acá. Entonces, para entender bien a qué se refiere este sometimiento, hermanos, ¿no?
Ahí aclara la palabra de Dios, dice, en el temor de Cristo. Ahí está en la pantalla, lo he remarcado, he puesto letras grandes. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Ejemplos, hermanos. ¿Cómo es eso de sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo? ¿No? A ver, pongan ustedes ejemplos, hermanos. Cómo el esposo se somete al esposo, o la esposa al esposo, pero en el temor de Cristo, o los hijos a los padres. A ver, hermanos, Con respeto, mi hermano, ya, muy respetándose el bien. uno al otro. Eh, yo de repente he visto esposos que dicen eh, a su esposa que no pueden ir a tal lugar o no pueden hacer tal o cual cosa, pero con así como si tuvieran una autoridad. eh, yo creo que los esposos pueden hablar, pueden conversar y decidir ciertas situaciones, pero no imponerle al otro lo que debe hacer. Claramente uno no va a andar ahí haciendo cosas malas, ni va a andar eh, no sé, pues así con libertinaje, ni mucho menos, pero en una situación en que una esposa desea ir a un retiro espiritual y el esposo dice, no, tú no vas. Y si vas, cuando vuelvas, aquí están tus maletas. O sea, ¿qué es eso? Debe haber un respeto, ¿cierto?, por la libertad que tiene también la otra persona. Somos esposos, es cierto, pero tenemos cierta libertad intrínseca, o sea, que como seres humanos que tenemos, ¿cierto?, para hacer cosas. Mi esposo tiene la libertad, ¿cierto?, de repente de salir a lo mejor con algún compañero o ir a visitar a alguien y no por eso es malo. ¿Ah? O sea, y si se conversa, porque no es tampoco llegar y mandarse cambiar y decir yo hago esto porque se me ocurre, ¿no? Entonces, todo lo que se conversa y con respeto se puede llegar ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Sí, bueno, eso, mi hermano, que se pueden hacer las cosas siempre en el ámbito del respeto, pero respetando que la libertad del hombre y la mujer, no sometiéndolo así como imponiendo mis ideas o lo que yo quiero hacer y que la persona esté allí y no pueda hacer nada. Hay mujeres que no pueden trabajar porque el hombre dice, no, no quiero que trabajes y es un tema de celos, simplemente porque no quieren que estén relacionadas con otras personas. O sea, tiene que ver con otras cosas. Muy bien, ahí están los ejemplos. Tú también, hermano, hermana, pon tus ejemplos. Pregunto yo qué cosa significa en el temor de Cristo. A ver si algún ejemplo se pone ahí, en el temor de Cristo. Dice. Bueno, pon un ejemplo. Digamos, el papá le dice no al hijo, están tocando la puerta, hijo, dile que no estoy, dile que no estoy, ¿no? Ahora el hijo tiene que someterse al padre, ¿no? Si está sometido al padre, ¿no? Malentendido, ese sometimiento es que el hijo va a ir a mentir, a decir a la persona, no está mi papá. A eso está mal, ¿no es cierto? Porque acá dice, tú vas a obedecer a tu papá, pero en el temor de Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿No? Si hay ese temor de Cristo, dice no. Cristo dice que no debo mentir, no, porque la mentira es del diablo. Entonces, como un niño, para no mentir, dice mi padre que no está allí, dice, ¿no? Entonces, no está mintiendo, pero está diciendo la verdad, ¿no es cierto? Ahora, el padre puede castigarle, pues, o lo que sea. Ahí estoy poniendo un ejemplo, por ejemplo, que es en el temor de Cristo, o sea, teme a Cristo. En las relaciones de pareja también entre esposo y en esposa, habría que pensar en eso, ¿no? En lo que se dice para hacer, habría que hacer todo eso en el temor de Cristo, en el temor de Cristo. Amén. Hermano, justo Sí, estaba sí, sí. justamente, bueno, leyendo qué era esto del temor de Cristo y decía que significa vivir con reverencia, respeto
profundo y conciencia de que Jesucristo es el Señor. No se refiere a miedo, sino a una actitud de obediencia y cuidado de agradarle en la manera en que tratamos a los demás. Por ejemplo, si en un matrimonio surge una discusión, una persona que actúa en el temor de Cristo no responde con insultos ni orgullo. En cambio, recuerda las enseñanzas de Jesús y decide hablar con respeto, perdonar o ceder si es necesario, porque sabe que Cristo está viendo su actitud y desea obedecerle. De esta manera, el respeto a Cristo guía el comportamiento dentro del hogar y en las relaciones diarias. Muy bien, muy bien, muy bien, hermanos, ahí están, ¿no? Los consejos. Hermanos, aclarar siempre este punto, ¿no? ¿Qué cosa es en el temor de Jesús? Porque si no entiendo esto, entonces me voy a desviar porque siempre voy a estar haciendo las cosas según lo que yo pienso o lo que la esposa piensa o que los hijos piensan o que el pastor piensa o lo que el hermano piensa, no sé, ¿no? Lo que el científico piensa, ¿no es cierto? ¿Qué significa en el temor de Cristo? ¿Qué significa en el temor de Cristo? El Señor, no. Y la Biblia dice, ¿no? El principio, dice, de la sabiduría es el temor a Dios, a Cristo, ¿no? Por ahí empieza la sabiduría, o sea, por ese respeto al Señor. Pero ¿cómo yo respeto pues al Señor? ¿No? Y el Señor dice, mira, si tú me amas, ahí dice, ¿no? Obedece mis mandamientos. El amor el amor es no el vínculo, ¿no? No la conexión, o sea, como los tendones unen, ¿no es cierto? Nuestros músculos, también para que estén juntos ahí los huesos. Entonces, el amor es ese vínculo que tiene que haber en la relación. Pero ese amor, ¿qué es el amor? Pues, y la Biblia define que el amor, pues, es la obediencia a los mandamientos de Dios. Si tú me amas, obedece mis mandamientos, ¿no? Al punto de aún dar la vida, ¿no? Por el prójimo, ¿no es cierto? Es que pasamos por alto a veces ese hecho, hermanos. Y a veces siempre queremos salir con nuestro gusto. El esposo, la esposa, los hijos, el patrón, el empleado. Siempre uno quiere salir con su gusto, ¿no? Entonces, siempre para eso hay que conocer, ¿no es cierto? A Dios, a Cristo, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a poner, siempre ponemos este ejemplo de José. José, en ese tiempo, que estaba como mayordomo de la casa de Potifar en Egipto, esclavo, siervo, entonces él tenía ese temor de Cristo, el temor a Dios, ¿no es cierto? Porque cuando vino la tentación de su patrona que quería acostarse con José, entonces él, por ese temor, él pues está ahí presente, dice que él teme a Dios. ¿Cómo voy a hacer este pecado? Porque está mal, pues, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, por más que sea su patrona. Entonces, no, o sea, él no puede hacer eso. Además de eso, en la relación de pareja, entonces, solamente tiene que tener relación sexual con su esposo, o sea, ese es su patrón. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, está viendo ahí el mandamiento de Dios. El respeto empieza, o digo, la sabiduría empieza así con ese respeto, ¿no? Entonces, en todo lo que se haga, hermanos, ¿no es cierto? Hay que pensar si eso está de acuerdo Dios en lo que se está pretendiendo hacer. Alguna cosa puede pedir el esposo a la esposa en las relaciones que tienen, o la esposa al esposo, pero está de acuerdo a lo que dice Dios, a su palabra, a su mandamiento, ¿sí? Entonces, si está de acuerdo a eso, está pues bien. Amén, uno dice, ¿no? Pero si no está de acuerdo a eso, sale fuera de eso, entonces ya pues ya está mal eso, ¿no? Entonces, no está obligado ni el esposo, ni el esposo, ni la hija, ni el patrón, ni los empleados, no a hacer cosas que estén fuera de los mandamientos de Dios. El temor de que, no sé si, hermanos, me dejo entender, pero entiendo así esto de el temor de Cristo, en el temor, o sea, el respeto
respeto, ¿no? Que debe haber, pero ese respeto, pues, se entiende claramente, hermanos, está en función a lo que Dios dice en su palabra. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Creo que esto es importante para todo lo que vamos, los consejos que dice aquí la palabra de Dios. Pero pregunten ustedes, hermanos, también, ¿no? Para poder entender, ¿no? Respecto a los esposos y esposas, continúa Efesios 5:22, que dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Entonces está hablando, hermanos, ya de sometimiento, que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, ¿no? Como al Señor, así como un cristiano, nosotros nos sometemos a nuestro Señor Jesucristo, así también la esposa tiene que estar sometida a su esposo, dice. Ahora aquí pueden haber reacciones, ¿no es cierto? de, de alguien, ¿no es cierto? Sobre todo las mujeres. Entonces, pues, por ahí tal vez surge, ¿no? El feminismo, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Como también se dice, el machismo y tantas cosas, ¿no? Hay muchas corrientes que aparecen ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo yo entiendo esto? Pues las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como el cristiano se somete al Señor Jesucristo. Así tiene que estar sometida, dice, las mujeres a su propio marido. Hermana que estás acá, ¿cómo entiendes esto, no? Y ahí creo que la respuesta ya la hemos dado, ¿no? Dice, en el temor de Cristo, dice, en el temor de Cristo. El sometimiento tiene que ser en el temor de Cristo, o sea, de acuerdo a lo que, si Dios está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? En ese sometimiento, ¿no? Claro. Entonces, a veces mal entendido esto, hermanos, pues el varón dice, se aprovecha, ¿no? Sin entender bien ese texto, entonces quiere aprovecharse y entonces abusar de su esposa, ¿no? Y eso ese es el problema que hay, ¿no? De cada día, ¿no? En todo, o en todo hogar, a veces surge eso por falta de conocer el temor de Cristo, o sea, no se conoce a Cristo y lógicamente, pues las cosas. Ejemplos, hermanos, de repente los ejemplos nos ayudan a entender mejor. Bueno, yo estoy recordando un ejemplo entre un esposo y una esposa que se peleaban, pues se peleaban y la esposa decía, pues ahí los platos volaban como platillos voladores, dice ella, ¿no? Uf, se lo tiraba, lo golpeaba con todo. El esposo también, pues, ¿no? Era una lucha así, pues, ¿no? No, entre esposo y esposa, hasta que la esposa conoció a Cristo, conoció el temor de Cristo. Entonces, fue invitada a la iglesia y ella buscaba a Dios, pues, ¿no? En esa circunstancia, con sus hijitos, recuerdo, ¿no? Miércoles en la noche, noche de oración, ella está cargando en un brazo un bebito y con el otro está llevando en la mano, ¿no? No, a otro hijito, yendo el miércoles en la noche buscando al Señor, ¿no? En plena lluvia, ¿no? Miren, buscando, es así. Cuando uno quiere conocer el temor de Cristo, busca a Dios, ¿no? Y así pues el consejo que le daban, ¿no? De acuerdo a la palabra también, las hermanas decían, mira, tu esposo es un borracho, sí, ya, bueno, no, tienes que tratarle bien al borracho, ya, entonces, trátale con amor y tantas cosas. Bueno, a mí me contaron ese testimonio, ¿no? Las mismas personas que pasaron eso, trátala bien, trátale con amor. Entonces el borracho, como no conoce a Dios, entonces pues él viene a las 12 de la noche, tal vez ahí es un chofer, maneja su camión con su amigo, ya medio borrachos, vienen y ahí ya quiero tomar, ¿no? Está, se loquea, quiere ya cerveza, ¿no? Ya la esposa, ¿no? Le manda, ¿no? Pero bueno, la esposa cuando ya conoció al Señor,
dijo, este mi esposo es un borracho, es un enfermo, pues, ¿no? Voy a tratar, le va a dar la medicina que el Señor da. Entonces ella se levanta ahí y atiende a los borrachos, les da la comida, todo, ¿no? Miren, a medianoche ahí, les atiende todo y así, grita, está loqueándose cerveza. Y, mire, este es un caso real que a mí me ha contado, o sea, y delante del esposo. Va al vecino, golpea la puerta, el borracho está loco, quiere cerveza, que esto, aquello. Entonces, ¿quién de la tienda se va a levantar a las 12 de la noche? Por lo que le molesta y todo, pues ya ha tenido que levantarse, ya ahí está, le trajo incluso la cerveza. Bueno, y ya no había pues eso de pelearse, no los platos volando como platillos, todo ello. Bueno, es el trato que le hizo así el mismo amigo del borracho. Dice, "Oye, ¿qué pasa? Aquí esta señora nos está atendiendo, se ha levantado, a pesar que está borracho, se da cuenta, reflexiona y se asusta, no hay un respeto, un temor, dice, no, no puede ser así, no me voy. Se va y no discute con el esposo o la esposa, el esposo tranquilo se va a dormir, no hay pelea, nada. Y hermanos, o un trato así con amor, así, aunque parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esas cosas? Entonces, pero ese esposo se convirtió, pues, y los dos me están contando el testimonio, ¿no? De que cómo, no solamente una persona, una esposa me contó eso, sino me contó otra esposa también, otro borracho también, su esposa. Bueno, conoció el evangelio los dos, pero la esposa decidió bautizarse en la iglesia adventista. Ya, entonces el esposo le dijo, ya, bautízate si tú si quieres, pero yo no. Pero nos vamos a casar en la iglesia católica, le dijo. Y en ese acuerdo habían entrado esa pareja. ¿Y qué pasa, no? La esposa, bajo el consejo de Dios, hay que tratar bien al borracho. Entonces, pues, como vive en un pueblo, ahí hay barrancos y todo, y borrachos se desbarrancan, pues se matan. Entonces, ella acompaña a su esposo, pues no sé, ya, le va a pasar algo a mi esposo. Es mi esposo, somos uno solo ahora ya. Ya quiero a este hombre, bueno, aunque es borracho, bueno, entonces voy a acompañarlo, pues, ¿no? Para que no se mate. Y ahí en la cantina entra la esposa, dice, es caso real a lo que me han contado a mí, lo que ha pasado. Y ahí, pues, no, los borrachos que están tomando ahí, dice, oye, saco largo, ¿cómo has traído a tu esposa acá? Pues la esposa, pues ahí, ¿no? Nuestra hermana, ¿no? El dentista ahí sentada, esperando, ¿no? A su esposo. Y la esposa, pues miren cómo es una esposa, ¿no? Me dice, oye, ¿usted por qué le dicen a mi esposo saco largo? Miren, yo estoy acá porque soy su esposa, somos un solo cuerpo. Yo tengo que cuidar a mi esposo. Ahora, borracho se puede desbarrancar, yo voy a llevar a la casa, ¿sí? Entonces, ¿dónde está de ustedes sus esposas de ustedes? A vosotros no les interesa que se desbarranque, que mueran. Entonces les hace ver, entonces la gente, por más borracho que está, reflexiona. Y así llevó pues a su esposo, o sea, el trato, ¿no? De una cristiana. Y se convirtió, pues, ¿no? También el esposo y su hermano, mi hermana y todas cosas, ¿no? O sea, cuando se pone en práctica los principios, ¿no? Aunque pareciera contradictorio, ¿qué voy a estar haciendo yo eso? Dice, no, aquel. Es que es así, pues, hermanos, la gente pues, no sabe lo que hace, pues, cuando no está con Cristo no sabe lo que hace. Y si tú amas, cuidas también, ¿no es cierto? Pero cuando se da cuenta, la pareja, por muy mala que sea, de que tú en verdad en la práctica amas, entonces pues cambia. Eso es lo que transforma a un ser humano, pues, ¿no? El amor. Bueno, estoy contando algunas experiencias que he escuchado, ¿no? Hay dos testimonios, ¿no? Me han contado a mí, pues así, ¿no? La- Hermanito, Sí, sí, hermana, por favor, buenos participe. días. Buenos días, Bueno, hermanito, con todos. Realmente ese tema de nuestra lección es muy importante, ¿no? Porque
habla de los cónyuges, ¿no? De los esposos, de las esposas, de la familia, que es muy importante y como Dios ha creado el matrimonio, ¿no? Dios lo bendijo y realmente a veces nosotros no tenemos conciencia, creo, no tomamos conciencia al momento de casarnos, ¿no? No estamos preparados, no nos preparan para casarnos, no nos preparan para criar a nuestros hijos, ¿no? Y realmente, pues a veces uno se casa con esa ilusión, con ese amor, ¿no? Que, que es para toda la vida, pues, ¿no? Uno no piensa que en algún momento puede fallar, ¿no? Hoy vemos muchos matrimonios que No le escucho, hermana, no sé si. A ver, nuestra hermanita se desconectó, me parece que se desconectó. Bueno, vamos a continuar entonces, hermanos, ¿ya? No sé si ustedes están escuchando, ¿no? Pero yo no lo escucho ya. Participen, hermanos y hermanas. Las mujeres estén sometidas, dice, a sus propios maridos como al Señor. Porque dice, el marido es cabeza de la mujer. Hermanos, también puede chocar, ¿no es cierto? Hoy en día en la sociedad donde vivimos, a veces eso choca, ¿no? Por eso ahí aparece, creo, el feminismo y tantas otras cosas, ¿no? Porque el marido es cabeza de la mujer. Miren la definición o lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, lo que dice Dios nos está diciendo. El marido es cabeza de la mujer, pero siempre recordando, hermanos, en el temor del Señor, en el temor del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Claro, el que dirige la iglesia es Cristo y nosotros nos dejamos dirigir, ¿no? Pero eso, ¿no? Pero claro, alguien dirá, pues no, lógico que el marido tendría que ser pues, como Cristo, ¿no es cierto?, para dirigir. O sea, tiene que también el marido estar en el temor del Señor, ¿no? Entonces, así las cosas van a marchar bien. De otra manera, va a haber problemas, pues no va a haber problemas, hermanos. Por eso, tal vez el texto bíblico que no debemos olvidar, si Cristo no está en el corazón del marido, si Cristo no está en el corazón de la mujer, ¿no? Del esposo, si no está ahí, siempre va a haber problemas. Siempre, tarde o temprano va a haber problemas. Eso es lo que vemos en la televisión, por ejemplo, si ustedes van a ver, se están casando con fiesta, pompa, no sé. Pero ya no necesita ser profeta para decir de aquí 2 meses, sino si van a estar ya también separándose. Y ahí la noticia, se están separando. Y eso es así, porque Cristo no está en ese hogar. Otras cosas están. Bueno, entonces, hermanos, dice ahí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Aquí vamos indicando que el esposo debe ser como Cristo, así como nos salvó, nos dio su vida por nosotros, así el marido, uno tiene que dar su vida por su esposa, su vida por su esposa. Entonces, un verdadero esposo, ¿no? Que aquí Dios lo pone como cabeza, entonces tiene que estar a esa altura, ¿no es cierto? O sea, realmente que ame a su esposa, pues no, pero en base a la definición del verdadero amor, porque Dios es amor, la definición es de que el amor consiste en obedecer los mandamientos de Dios, pues no. Y si no, no hay pues amor, no se demuestra, pues, pueden ser palabras nada más, ¿no? Aló. Bueno, Sí, justo, por favor, a ver, participen hermanos, A ver, participa hermano. no sé, creo que hay otro hermano que quiere participar también.
¿A quién? Aló, Sí, sí, hermano David, a ver, después nuestro hermano Marcelino. Ya, hermano David. muy bien. No, yo doy al hermano Marcelino Muy bien, primero. hermano Marcelino, después el hermano David. Ya. Disculpa la intromisión, pero está interesante la lección. Bien, no digo yo tengo experiencia, no, todos aprendemos aquí. Seguramente algunos tienen más experiencia que uno, aunque poco tiempo han sido casados, pero han sabido conducirse según el consejo divino. Pero aquí las notas me dice lo siguiente. ¿Cuántos sinsabores y qué mares de ayes infelicidad se evitaría si los hombres y también las mujeres siguieran cultivando la consideración, la atención y las bondadosas palabras de aprecio y las pequeñas cortesías que mantuvo con encendido el amor y que ellos consideraran necesarios para conquistar a los compañeros de su elección? Si el marido y la mujer siguieran cultivando esas atenciones que alimentan el amor, serían felices en la compañía mutua y tendrían una influencia santificadora sobre sus familiares. Tendrían en ellos mismos un pequeño mundo de felicidad y no desearían salir de ese mundo a buscar nuevas atracciones y nuevos objetivos de amor. Muchas mujeres anhelan palabras de amor y ternura y las atenciones y cortesías comunes que les deben sus maridos, quienes las han elegido como compañeras de la vida. Son estas pequeñas atenciones y cortesías lo que hacen la suma de la felicidad de vida. Si conserváramos la ternura del amor en nuestras familias, si hubiera una noble y generosa diferencia hacia sus gustos y opiniones del uno al otro, si la esposa buscara oportunidades de expresar su amor en actos de cortesía hacia su esposo, si éste manifestara la misma consideración y bondadosa miramientos hacia la esposa, los hijos participarían del mismo espíritu, la influencia permanecería en el hogar y que manera de la miseria se evitaría en las familias. Bueno, dicen muchas otras cosas más. ¿Cómo lo conociste, hermano Justo, a la hermana Berta? Dijera lo mismo a cualquiera de ustedes, si me recordaría el nombre de vuestros esposos, hermana Inés, parece que se llamaba Marcelino también, su esposo. Y así, son palabras dulces, palabras que elevan y pasabas horas junto a ella y junto a él, hasta que uno llega a casarse. Hay una sola palabra que todavía a mí me acompaña. No sé si la he añadido, pero siempre digo a mi esposa, mi reina. Pero eso no quiere decir que nunca hemos tenido problemas. Sí, lo hemos tenido. Pero esos problemas no han sido cosas para separarnos, sino pruebas para poder soslayar y seguir adelante. Yo veía como mi hermano mayor, a quien hasta el día que se murió le llamaba papá, porque yo no tenía papá, pues. Él era la figura paternal en la casa, el hijo mayor. Y yo lo veía aparecer del mercado con muchas cosas. Había hecho compras y mi cuñada, la hermana Rosa, cocinaba y servía en abundancia a la familia. Pero él se encargaba de traer cosas, no era la esposa. Y siempre yo hago también lo mismo.
voy al mercado, traigo cosas y ella hace maravillas con la cocina. Entonces, las cosas que hemos aprendido de vista nos enseñan y eso también nuestros hijos ven. A una pareja decía, ¿cuál es la cosa más linda que alguien ha dicho o tu papá ha dicho para ti? ¿O cómo le llamas a tu papá? Le digo, papito. Al pololo, dicen acá, al enamorado le digo, algún día ella te va a decir, papito. ¿Y tú qué has escuchado decir a tu mamá? ¿Cómo le tratas? Mamita. A ella le digo, en algún momento siempre te va a decir mamita a ella. Y eso sucede. El trato que damos a nuestra mamá de cariño, ese trato le damos a nuestra esposa en toda la vida. Y eso no debe desaparecer. Gracias, hermano Gusto. Muy bien, gracias, mi hermano Marcelino. Hermano David, por favor, participa. Mm, a ver, un momentito. Hermanos, creo que fue muy claro nuestro hermano Marcelino. Yo le añadiría a todo esto. eh, Hemos siempre hablado de que cuando empieza la educación del niño, cuando nosotros educamos a nuestros hijos desde la infancia, desde antes que se forme, 20 años, dice la pluma inspirada, antes se forma a una mamá, a una futura mamá, también a un futuro papá, pero más incide en la mamá. ¿Saben qué, hermanos? Es tan importante la educación de nuestros hijos antes que nazcan. Lamentablemente, culpamos después de casarnos muchas veces a la esposa o al esposo o a la familia. Y usted dijo en algún momento, pues, ¿dónde lo has conocido? O que creo que dijo nuestro hermano Marcelino, no me acuerdo. ¿Dónde lo has conocido? Muchas veces cuando hay un problema de matrimonio y tenemos que reflexionar, es decir, pues, ¿dónde se conocieron? Muchos dicen una pollada, otros dicen que se conocieron en una fiesta, otros se conocieron en una situación, una reunión familiar. ¿Saben qué? Si tú lo has conocido donde lo has conocido y al final lo conociste tal cual era antes, entonces no había vuelta que dar que esa conducta tendría que continuar en el matrimonio. ¿Era mujeriego antes? Le preguntas y te dice sí. Tenía sus enamoradas por acá, pero era lo oficial. Ah, bueno, hermanos, tengan mucho cuidado. La situación moderna ahora está influyendo mucho en nuestros hijos. Tener varios enamorados es muy normal y eso no es bueno. Yo vería y diría, pues, ¿en qué parte de la Biblia alguno de nuestros grandes de la Biblia enamoró pues 3, 4, 5, 6 veces? No, pero es que la experiencia, no, es que tiene que saber, así va a madurar emocionalmente. No, muchas veces, yo escuché, una vez mi hija escuchó un consejo, no, no es nada malo tener varios enamorados, porque al final uno se casa con el mejor. Mm, yo le dije, y un pastor alguna vez, cuando yo era joven, también nos dijo, ¿saben qué? El amor es como el perfume. ¿Saben qué? Abre cada vez esa tapita del perfume. Abres, que abres, o si no, spray. Vas perfumando tu vida cada vez que conoces a una persona.
llega un momento en que se acabó el perfume. ¿Qué perfume vas a dar en tu hogar? ¿Cómo vas a perfumar tu hogar después? Si ya se te acabó, si ya se terminó hace tiempo, o simplemente tuviste un poquito y se acabó en tu hogar. Hablar del matrimonio es mucho que hablar. A mí me agradó una vez, yo estaba en Colombia, todavía aquellos años, y allí la iglesia adventista, tiene escuela para padres. Y después se instituyó en nuestro Perú en algunas iglesias. Escuela para padres. ¿Qué pasa? Joven que quiere casarse debe pasar mínimo 3 meses bajo la instrucción del pastor. ¿Y para qué? Entonces, ¿quién va a pasar 3 meses? ¿Para qué tanto tiempo? Precisamente para evitar el llanto y la tristeza del joven a futuro. Aún, hermanos de la propia iglesia, nos podemos equivocar con una señorita de la misma iglesia, porque nuestros hábitos y costumbres son diferentes. Y a veces hasta en la comida. Más yo, por ejemplo, mi esposa es norteña, o fue norteña, Nancy Miñano. Al comienzo uno soporta muchas cosas, pero uno tiene que amoldarse hacia el matrimonio. ¿Qué pasa? El norteño generalmente come picoso, y yo en mi hogar no comí picoso, siempre he sido suave y casi el rocoto o el ají, cero. Tuve que adaptarme. Y hay una hermana que me aconsejó, me dijo: David, tendrás que tomar mucha agua porque en el norte toman o comen mucho condimento. Ten cuidado. Dice. Ellos están acostumbrados, pero nosotros no. Te puede hacer daño de tanto picoso comer y el estómago se te va a malograr. Ojo, ten cuidado. Yo voy a conversar con Nancy. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando uno es dócil en el matrimonio, empiezas a tener hábitos y costumbres, como dice, distintos a lo que tú trajiste de tu hogar. Hermanos, yo pienso y resumo con esto. ¿Cómo instituyó el matrimonio Dios? En el Edén, una sola pareja. ¿De dónde sacó esa costilla? Del medio. ¿Para qué dice? Para amarla. No la sacó de la cabeza para que no esté por encima del varón. No lo sacó de los pies para no ser hollada ni pisoteada. Lo sacó del medio para amarla. Lamentablemente, hermanos, queremos hacer nuestro libre albedrío. Utilizamos y después lamentamos. Hay un pastor que no es de la iglesia, adventista me refiero, es evangélico. Yo una vez estuve en Pucallpa y me agradó mucho su prédica. Si ustedes lo pueden sacar lo bueno de este pastor, se llama David Ormachea. Más parece adventista que evangélico. Ahí predica, por ejemplo, cómo elegir a la pareja, aunque en la iglesia lo tenemos también. Pero él habla con más que un adventista. Y después tiene una prédica donde dice, el evangelio según San Yo. Nosotros hacemos según nuestros conceptos que traemos, hacemos nuestra religión dentro del hogar. Lo voy a cambiar. Olvídate, nunca lo vas a cambiar, a menos que Dios lo cambie. Por eso muchos se casan. No, cuando nos casamos, ahí va a cambiar, se va a moldar a mí, o el otro, etcétera. Las costumbres que llevamos desde el hogar arrastramos a nuestro matrimonio, y en nuestro matrimonio queremos imperar cuando hay egoísmo, cuando no hay el amor. Y el hermano Marcelino habló bien claro, creo que fue tips que realmente nos corresponden, andar bajo la luz de la Biblia. Y no es Cristo, cabeza del hogar, mejor dicho, de la iglesia, es Cristo, y la cabeza del hogar es el varón. Y muchos dicen, pues, wow, esto es pues machismo.
Y lamentablemente esa palabra entró y, y si no está bajo el amor todo instituido, no sirve. Realmente el machismo existe cuando no está Dios en el corazón del hogar. Hay que meditar mucho este tema porque nos evitaríamos, dice, muchas lágrimas. Más vale que llores ahora a que llores toda tu vida. Hermanos, instruyamos a nuestros hijos, porque nuestros hijos es el futuro de la iglesia, el futuro de la sociedad, el futuro de los ciudadanos de la patria celestial. Si vemos con ese objetivo, sabemos que brindaremos amor, comprenderemos a nuestras esposas y las esposas también nos van a comprender y entraremos en armonía, pero en amor. Acá no hay dominio por la fuerza, acá hay sumisión en el hogar por amor. Así como Cristo nos ama, nosotros también amaremos a nuestras esposas. Y dijo el hermano Marcelino, ¿qué hogar no tuvo problemas? Todos tenemos problemas, pero cuando actuamos con amor, solucionamos con amor, todo bajo el amor. Dejar que la persona hable. Si está airada, ni lo molestes, mejor déjalo ahí un rato. Llega un momento en que habla y todo se arregla. Pero si vamos a ponernos, como dice, hay un dicho, y hermano Marcelino alguna vez, cuando dos perritos, su colita están bien paraditos, dijo, ¿qué pasa? Pelea segura. Pero si uno de ellos baja la cola, no hay nada, tranquilo. Es el hogar también. Uno de ellos tiene que callarse. Mejor es callar, escuchar y luego viene la tranquilidad. Hermano, hay muchos consejos que podemos recibir. Que Dios los bendiga. Muy bien, hermano David, hermano Marcelino. Participa también tu hermano, pregunta y todo. Bueno, ahora sí voy a leer y el tiempo nos va a ganar. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Está comparando, ¿no? Como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo, dice, ¿no? O sea, el Señor es nuestro salvador de la iglesia, de nosotros. Así también el esposo, ¿no? Tiene que ser, ¿no? Por eso dice que es cabeza el esposo, ¿no? Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Claro, en este caso, hermanos, siempre pensando, o sea, el principio muy importante, ¿no? Para no salirse, no, ni al machismo ni al feminismo, es que Cristo o Dios tiene que estar. Si Dios no edifica ese matrimonio, ese hogar, esa casa, en vano trabajan los edificadores. No va a haber felicidad, no va a haber nada, hermanos, si es que Cristo no está en el hogar, en el corazón del esposo, en el corazón de la esposa y también, por supuesto, los hijos. Maridos, amad a vuestras mujeres, dicen, ¿no? O sea, cada uno tiene su propia esposa, ¿no? Así como Cristo amó a la iglesia, amar. Entonces, es muy importante, ¿no? El amor, ¿no? Amar. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. La definición de amor, hermanos, ahí está demostrada. Dando la vida por el ser amado. No solamente palabras, que tú puedes hablar bonitas palabras, regalas un peluche, un chocolate y todas cosas. A veces con bonitas palabras los don Juanes se aprovechan y después abandonan, pues no así. Y hay madres así, abandonadas. Dice entonces, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarlo, ¿no? O sea, el propósito, ahí está, ¿no? Dios quiere que nosotros, la iglesia, seamos santos, santificados. Entonces, todo eso hace el esposo también por la esposa, para que la esposa también sea así, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Aquí la palabra, hermanos, es la que estamos estudiando, es la que nos está limpiando, nos está purificando, nos está santificando, la palabra de Dios. De igual manera, la palabra, ¿no? En la relación que tiene marido y mujer, pues a través de la palabra, entonces conversa, ya lo dijo, no sé si es uno de los hermanos, lo dijo, ¿no es cierto?
que hay que conversar. Ah, eso de los perritos, dijo, ¿no? Hay que conversar, hay que escuchar y todo, ¿no? Entonces ahí se encuentra la solución conversando. A veces ya de frente uno quiere actuar, se supone las cosas, ¿no? Supone una y otra cosa y se genera el problema porque es suposición. Pero cuando se conversa, cuando uno baja la colita, como dicen los perros, entonces escucha, escucha, entonces ya. Y se conversan, los dos bajan la colita, entonces pues ahí entonces eh, conversan y se dan cuenta que uno de repente está equivocado. Claro, yo no te entendía, yo pensaba esto, ya, ya. Cuando se conversa, bien, hermanos, entonces como se aman, entonces dice, ya, perdóname, no entendía. Reaccioné de esa manera porque pensaba de esta manera. Bueno, y así se comprende y se solucionan los problemas. Efesios 5:27, continuamos. A fin de que presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria. Ese es el propósito, ¿no?, del Señor Jesús, que la iglesia esté así santificada, limpia con la palabra de Dios, para que sea mostrada, ¿no?, la gloria de Dios, o sea, el carácter de Dios, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿No? Es así. ¿No? El esposo no va a querer, bueno, en este caso un esposo cristiano, pues va a querer que su esposa sea así, pero para eso hay que darle el trato, como dicen nuestros hermanos, ¿no? Un trato así de amor. Bueno, en este caso, hermanos, no es un asunto tampoco lo vas a aprender en la universidad o en alguna academia o no sé, o algo vas a comprar y va a ser un milagro en ti, eso no. Y hemos estudiado, si Cristo mora en nuestra cabeza, en nuestro corazón, estamos mirando arriba, es automático, ¿no? El trato, no solamente para nuestra esposa, sino para los hijos y para todos los prójimos, el amor de Dios se va a manifestar. Y si no está Cristo, hermanos, uno puede fingir tantas cosas, ¿no? Para hacer creer que ama, ¿no? Y eso no estaría bien, pues, ¿no? Ese amor falso. Bueno. Así también deben amar los maridos a sus propias mujeres, dicen, ¿no? Como a sus propios cuerpos. Claro, esto, hermanos, también, ¿no? A ver, eh, puede ser que la cabeza no se dé la orden, ¿no es cierto?, al cuerpo de repente de que haga una cosa mala. Depende, ¿no? Si Cristo no está en la cabeza, claro. Entonces está el enemigo, entonces pues va a mandar a hacer cosas que no son correctas, ¿no? Y va a dañar todo su ser, el cuerpo y todo se va a malograr, ¿no? Entonces, como dice aquí, ¿no? Que uno tiene que amar a su esposa como a su propio cuerpo. Bueno, o sea, cuando uno está con Cristo, entonces ve que tú no puedes dañar tu cuerpo, pues no vas a poder dañar, ¿no? Aquí, bueno, si ahí está haciendo frío, te abrigas, ¿no es cierto? No, bueno, tantas cosas, tú proteges, quieres estar sano y es así, bueno, protege a su cuerpo, ¿no? Pues, para mí, el matrimonio, como es una sola carne es la mano derecha, la mano izquierda, digamos, están en el mismo cuerpo, una sola carne, ¿no? Así como cabeza y cuerpo en una sola carne. Entonces, nunca vemos que la mano derecha, o en tu caso, hermano, se ha peleado, se ha trompeado, se sacó sangre, la mano derecha con la izquierda se han trompeado. No, pues cuando es tu misma carne, se ayudan más bien, ¿no? Las dos manos para levantar las cosas y así se ayudan, pues, ¿no? Para hacer, ¿no? Entonces, así es el matrimonio, una sola carne, se ayudan, ¿no? Aunque es la mano derecha, izquierda, ¿no? Pero ahí están en el mismo cuerpo, pues se ayudan, ¿no? Entonces, el matrimonio, sí yo entiendo, ¿no? La definición de amor, ¿no? Ya no son dos, sino una sola carne. Esa es la definición del matrimonio, ¿no? Y con esa definición uno debería entrar al matrimonio. Cuando muy bien David siempre recalca la educación de los hijos. Eso se tiene que comprender para después no cometer errores, ¿no? Al tener que casarse con alguien, ¿no? Que aparentemente va a ser un buen esposo o una buena esposa. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, dice, ¿no?
Claro, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Claro, uno tendría que ser, no ser loco, la casa funciona, no sé, pero ¿cómo se puede autodestruir uno, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que está diciendo aquí eso, hermanos, ¿no? La relación de pareja, el amor que tiene que haber en la pareja, así como Cristo y la iglesia. Así, esa relación que tenemos con el Señor tiene que ser también Hermano, en el hogar. Sí, sí, sí. solamente aumentar a lo que esté usted mencionando, hermano. Sabe que eh, en la unión de la pareja, o mejor dicho, en el matrimonio, esa unión llega a ser una sola carne, porque representa, dice, una unidad no solamente física, es también emocional e espiritual. Cuando nosotros estamos unidos a nuestras esposas, o las esposas a sus maridos, como dice la Biblia, sabe que no solamente es una unión física, es aún espiritual. Cuando estamos enmarcados con Dios en medio de nuestro hogar, el invitado especial en todo tiempo está Dios. Y cuando elegiste una pareja temeroso de Dios, bueno, aunque haya discusión, siempre va a haber una solución. Cuando la solución es buena y por buen camino, es que los hijos han aprendido también desde el hogar. Lo que usted dice, y remarcar mucho, mucho. Un joven que quiere casarse tiene que leer Conducción del Niño tarde o temprano. Tiene que leer la educación cristiana, tiene que leer, hay como 3 libros de nuestra hermana que donde la cual nos orienta. Carta para enamorados antes de casarse, hermanos. La hermana Elena, o bueno, los que han compilado los libros han seleccionado cartas muy bonitas. Muchas veces vamos a literatura del mundo, que no es nada bueno, o de consejos de, si es un joven, recibe consejos de otros jóvenes, no hagan eso, reciban consejos de nuestros mayores. Por eso es bueno a nuestros hijitos, decirle, hijito, si yo me he equivocado, mejor consulta con un hermanito también de mi edad, o consulta con el anciano de la iglesia. Por último, anda, ve al pastor. Cuando uno pone en la mente de nuestros hijos esa idea desde niños, ¿qué pasa cuando es joven? ¿A dónde va a ir a pedir consejo? De un pastor. Y es lindo cuando los jóvenes van y piden consejo de los mayores. ¿Por qué? Porque papá y mamá los instituyó, los instruyó así. Hijo, ¿cómo puedes pensar de que un joven que no tuvo experiencia te va, te va a dar consejos? Tienes que pedir consejos de aquel que ha pasado experiencia de vida. Solo él te puede decir que está bien o está mal. Cuando uno tiene esos conceptos y da, influye en los hijos, disculpe, pero van, tarde o temprano, van a pedir consejo a los mayores. Pero es incidir mucho, educar a nuestros niños desde el vientre. Y si usted está educando desde el vientre, si es una señorita, es una mujercita, va a recibir consejos creyendo grande, aunque sea grande. Por eso dice, no se apartará, aunque fuere viejo, no se apartará nunca. Y si se aparta, alguna vez un pastor dijo, qué lindo es, cásate con un muchacho que sea de la iglesia, aunque sea el último, ya que se siente en la silla ahí atrás, si nadie te gusta y ese muchacho, con él cásate. ¿Por qué? Porque ese último es el mejor en el mundo. Tiene temor a Dios. Está en la iglesia. Está cambiando los conceptos. Primero, que ame a Dios sobre todas las cosas. Garantía total. Si ama sobre todas las cosas ese joven o esa señorita, olvídate, te va a ir bien. Porque el resto es añadidura. Propiedades, carro, casa, todo lo que tú quieras.
Eso viene por bendición de Dios. Que no tiene, muchas veces, no, ¿qué tiene? Lástima, pues, nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué tienes? Tanto, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Qué dicho más triste. No es así. Los conceptos de la Biblia no es así. Así que eduquemos a nuestros niños, incidir mucho. Si ya nos equivocamos y llevamos una pareja y tenemos que dar un soporte, lástima, ya tomaste decisiones, tienes hijos, ahora talla con ellos, ayúdalos a ellos para que ya no sufras como estás sufriendo. Nancy Van Pelt, la psicóloga, dice, perdona, esta psicóloga cristiana de la iglesia, dice, de 10 matrimonios, 6 se van y se estrellan contra las piedras del divorcio, dice, de diversas maneras. 2 continúan por el qué dirán, por la presión familiar, por la presión de la religión, por la presión de, de la sociedad y muchas cosas. Pero solo 2 llegan hasta el final con el verdadero amor. Pero eso fue, ese concepto, le digo, fue de los años 85, fue cuando salió ese libro. Y salió otro libro de Nancy Van Pelt, que te casarías conmigo a pesar, o sea, te volverías a casar después conmigo. Hay un libro también de Nancy Van Pelt. ¿Sabe qué? Nuestros libros cristianos son muy buenos. Influir en nuestros hijos esa lectura. Y saben qué? No, garantía total. Aquel que ama a Dios sobre todas las cosas y luego también amará a su esposa igual o a su esposo igual. Que Dios los bendiga, hermanos. Muy bien, hermano David. Continuamos entonces con la lectura de la Biblia. Dice aquí la palabra de Dios. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es lo que mencionaba la unidad en el matrimonio, una sola carne. Aquí ya papá y mamá no se pueden meter a esa unidad, ¿no? A ese nuevo matrimonio. Pueden apoyar, ayudarlo, pero aquí la cabeza viene a ser el esposo, ¿no? Y la esposa, pues, no, está sujeto también. Bueno, a esa unidad. Estoy hablando del mundo cristiano, lo que dice la palabra del Señor. Entonces, así, en el mundo cristiano, papá, mamá no se puede meter, ¿no? Un joven me decía, ¿no? De que a veces surge ese problema. Se casaron los jovencitos y entonces siempre la mamá estaba llamándoles, le llamaba a su hijo, ¿no? Que era el esposo. Y ya pues la esposa se queja, dijo, ¿por qué te están llamando? ¿Por qué? ¿Por qué esto, aquello? ¿No? Problemas para ahí o a la otra pareja también le llamaban, bueno. Entonces tomaron la decisión, a mí me cuentan, ¿no? Me dice, hemos tomado la decisión de que ya, que conversan así, que no les llame ya. Y a mí me decía, cuando mi hija se iba a casar, hermano, tienes que dejar a tu hija ahí, no estés llamando al teléfono, a mí me estaba aconsejando ese joven, ¿no? Y así, a ver la experiencia, ¿no? Les enseña eso. Entonces hay que dejar al hijo, a la hija, pues es una unidad, no hay que meterse, ¿no es cierto? En lo que se pueda apoyar, ayudar o que piden ayuda, entonces ahí hay que estar también, pues, ¿no? Orando sobre todo, ¿no? Y bueno, entonces ahí está, es lo que dice, no será una sola carne. Entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo como referencia a Cristo y a la iglesia, ¿no? Entonces, en este caso, esa unidad que tiene que haber, ¿no? Y personalmente nosotros también, pues, ¿no? ¿No? Entonces, tú dejas, ¿no? A tus amigos, compadre, comadre, no sé, tantas que antes uno tenía, y se une a Cristo, pues, dejando todo, ¿no es cierto? Te unes a Cristo, ya, pues. Entonces, esa relación prevalece en tus relaciones también con los demás. Ya no aquí influye otra persona humana, sino Cristo. Porque como dice nuestro hermano, a psicólogos hoy en día, como decía unas clientas, ¿no es cierto?, de mi esposa, entonces ella avisaba, se fueron al psicólogo, entonces como no conocen a Cristo, psicólogos no tienen esa base, ¿no? Diferente a un psicólogo cristiano, entonces
Ah, te ha sacado la vuelta, entonces un clavo saca otro clavo. También era lo mismo, ¿no? Entonces se asustaron, pues, no, señor. Se escaparon de ese psicólogo, ¿no? ¿Cómo? Así, así, bueno. Y entonces, aunque mi esposo no es psicóloga, pero de todas maneras venían pues al taller para recibir consejos. Y lo que dice la palabra, lo que estamos estudiando, pues lo que dice la palabra de Dios. Entonces, y pues todo sale bien, pues, ¿no? Cuando uno sigue a Cristo, ¿no? Bueno, ahora, dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también, dice, a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Miren, este texto bíblico, Efesios 5:33, hay que acordarse. Entonces, Dios ha creado a la mujer, ¿no? Aquí, bajo este texto bíblico, dice, para ser amada. Por eso se han escrito miles y miles y miles de libros, hermanos, respecto a este tema, de que el varón tiene que amar a su esposa, dicen, ¿no? ¿Y qué cosa debe ser la esposa respecto a su esposo? Ahí dice, ¿no? Dice, bueno, leo otra vez. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Está bien, hermanos? Y dice aquí, y que la mujer, ¿qué? Que la mujer respete a su marido. Esto es lo mejor, hermanos. Aquí no está diciendo otra cosa, sino respeta. Respeta a tu marido. Cuando una esposa no respeta a su marido, ya está anulado, pues el esposo, ¿no? Completamente anulado, no va a surgir, bueno, está malogrado totalmente. Esto es esposa. Si no Hermano, respeta a su esposo, lo malogró. ¿Qué va a desarrollarse o crecer? No, es imposible. Así que el varón tiene que amar a su esposa y la mujer respetar a su marido. Eso es lo que es palabra de Dios. Sí, hermano. A ver, solo añadir una palabrita, hermano, a lo que usted está diciendo. La esposa, como dice la Biblia, es una ayuda idónea. Es una ayuda del esposo. Aparte de respetarlo, debe ayudar, hacerlo reflexionar si se está equivocando, pero bajo el marco del amor. Cuando un esposo escucha el amor de su esposa, es dócil en todo. Muy comprobado eso. Está muy comprobado. Y como dijo usted, acercémonos a los psicólogos cristianos de nuestra iglesia, que ahora tantos hay. Sería el mejor consejo. muy bien, muy bien. Sí, pues hermanos, porque todo problema psicológico y todo problema donde se ha suscitado, simplemente que Adán y Eva se separaron de Dios. Por eso el hombre para escondido detrás como de un árbol. Adán y Eva se escondieron. Ahí está, el estrés, depresión, todas las enfermedades que uno puede decir es porque se ha separado de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cómo soluciona ese problema? Entonces, el psicólogo cristiano te va a decir, el problema simplemente se va a solucionar cuando tú vuelvas a Dios y sigas sus consejos de Dios, problema solucionado. Ese problema para todo ser humano Perfecto. y en todo, no solamente en los problemas psicológicos, ¿no? Sí, hermano, a ver, cuidando siempre el tiempo, ya no está ganando. Sí, hermano, por favor, Y participe. cortito nomás, hermano. Ajá. Eh, al inicio usted leía, dice, en el principio, no, Dios dice, en el acto de que casaba a Adán y Eva, ¿no? Dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán uno. Ese hombre es el mismo término que cuando usa Jesús, ¿no? Por tanto, el sábado fue hecho por causa del hombre. Es el género humano. O sea, también la mujer tiene que dejar papá y mamá. Eso, por un lado, subrayamos. Pero el otro lado dice, cuando un hombre se casa con una dama, se casan dos mundos diferentes. El hombre piensa distinto las cosas, la dama piensa diferente. El hombre es más racional, la dama es más, mm, podemos decir melancólica, cosas, es cosas bonitas quiere escuchar, pero el hombre razona nomás. Más sentimental la dama, ¿no? Por Emocional, eso cuando emocional. ves a una dama, eh, cuando ve una dama una flor, un chocolate, se derrite. Pero
A una dama le muestra una moto, un carro, nada, nada, no está allí, pero el hombre sí, tiene emociones diferentes. Así Dios nos ha creado. Por lo tanto, cuando un hogar, una dama y un varón se casan, los dos son completos. Uno solo es incompleto, solamente la dama. Falta mucho. Falta la otra parte, el varón. Pero los dos hacen, es una unidad completa. Pero Pablo dice a los hombres, no dice, entiéndelo la dama, no dice, entiéndelo lo que es, no, amar. Vosotros varones amad a vuestros. Y hay algunas cosas nosotros en la vida práctica, las damas están pensando en más cosas a la vez que el hombre. El hombre una sola cosa no me está pensando. De ahí que, por ejemplo, el pastor cuando predica dice, no, yo para ir a la iglesia, yo agarro mis cosas, me pongo, ya estoy en el carro esperando, pero la esposa está pagando el calefón, o sea, el gas, está pagando la luz, está cerrando llave atrás, adelante, todo. El hombre se olvidó, pero los dos hacen una unidad. De ahí que el hombre, cuando un anciano, alguien se muere, a veces a la semana o al mes la esposa también se muere. ¿Por qué? Porque han caminado juntos, han vivido toda una vida juntos. Incluso su rostro se parece uno al otro. De allí que en nuestro grupo, que estamos acá, un número de 29 o 30, debemos seguir orando a Dios por nuestras parejas. Orar por mi esposa Luisa, por mis hijitos, orar. Y así ustedes, debería ser muy común cuando alguien hace su pedido, oren por mi esposo fulano de tal, oren por mi fulano. Y a veces no lo hacemos. Y eso mismo hacen nuestros hijos. Gracias, hermano. Hermanito, Muy bien, hermanito, sí. Sí, recién hermanita entró Juanita. mi internet, se estaba yendo y ahí viene mi internet un poco mal. Bueno, hablando de respeto, también podríamos hablar de fidelidad en el matrimonio cristiano, ¿no? Como yo decía más antes, ¿no? Hoy vemos una realidad muy dolorosa. Muchos matrimonios empiezan con amor, promesas y fe en Dios, pero después llegan a la traición, el abandono y el sufrimiento de los hijos, ¿no? A veces incluso ocurre entre personas que conocen la palabra de Dios y son de la misma fe. A veces una señorita se confía, ¿no? Dice, este joven, este es cristiano, entonces no piensa que va a ser su vida feliz, como un Edén, ¿no? Bueno, así pasa, ¿no? Bueno, la Biblia nos enseña claramente que Dios aborrece la infidelidad y el abandono del hogar. Dios pide fidelidad en el matrimonio. En la epístola a los Hebreos 13:4 dice, honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso también va para cada uno de nosotros, ¿no? Eh, cómo está siendo nuestra vida, ¿no? Claro, de los hermanos cristianos que realmente conocen la palabra de Dios y lo practican. Amén. Gracias a Dios que ha permanecido su matrimonio fiel, perfecto hasta ahora, ¿no? Qué lindo realmente. Entonces, ¿no? Dios dice aborrece el divorcio causado por la infidelidad, ¿no? En el libro de Malaquías nos dice también 2:16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio. Cuando el matrimonio se rompe por engaño o traición, el dolor alcanza a toda la familia. Y eso a veces no nos ponemos a pensar, hermanitos, a nuestros hijos. Causamos ese dolor. Entonces, Dios nos advierte a quienes se involucran con esas personas casadas, ¿no? Personas que se involucran con personas casadas. ¿Qué hacen?
están cometiendo realmente, ¿cómo se podría decir ese pecado, no? Habiendo tantos solteros por ahí, miran a hombres casados, ¿no? La Biblia también advierte sobre el peligro del adulterio, ¿no? El libro de Proverbios 6:32 dice, ¿no? El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el tal que tal hace, ¿no? El que tal hace. Bueno, esto muestra que meterse con un hombre o una mujer casada destruye vidas y hogares también. Ahora, la responsabilidad de los líderes espirituales, los pastores, también tienen una responsabilidad delante de Dios, guiar, aconsejar y corregir con amor. En Pedro 5:2-3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces los líderes deben ayudar a los matrimonios antes que el problema crezca. No basta con decir que somos cristianos y conocer la Biblia, la verdadera fe, ¿no? Se demuestra con conducta y el temor de Dios. Cuando alguien conoce la palabra y aún así destruye un matrimonio, pierde la confianza de los demás y daña el testimonio cristiano. Dios quiere hogares donde haya amor, respeto, perdón y fidelidad. Realmente tantas cosas que uno puede hablar, decirlo, ¿no? Pero solo Dios conoce cada corazón de cada varón y mujer, tanto cristiano o no cristiano, que pasamos en este mundo, ¿no? Que hay tantas dificultades y problemas, a pesar de que conocemos la palabra de Dios y los que no conocen también, realmente es muy terrible, hermanitos. Amén. Amén, hermanito. Amén, 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 amén. Muy bien. Bien, entonces está muy bien lo que nuestra hermana. Pregunto, ¿no? De repente para más adelante porque el tiempo ya se nos ha pasado. Miren, un pastor, imagínense a un pastor consagrado a Dios. Bueno, ahí ya no puedo salir también de la Biblia porque ahí está David, más que un pastor de repente, no consagrado a Dios. La pregunta es, lo que quería hacer es, un pastor adventista consagrado a Dios que ama a Dios, escuchas que cayó en adulterio, digamos, con su secretaria. ¿Qué pasó? ¿Por qué cayó? ¿No? David, ¿por qué cayó? Si era un hijo amado de Dios y tantas cosas, ¿no? Bueno, esa pregunta de repente en la siguiente lo vamos resolviendo todo esto. Solamente diría la palabra de que hay que ser prudentes, ¿no? A veces uno es imprudente y los consejos de Dios no se llevan a la práctica y por ello, ¿no? A veces por imprudentes uno se mete. Por eso Jesús dijo, ¿no? Cuando le hablaban de la segunda venida, ¿cuándo vas a venir? ¿Qué señal ver? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Tengan cuidado, van a venir falsos profetas, falsos cristos, y les va a engañar, inclusive a los escogidos. Ya les estoy advirtiendo, ya les he dicho. Entonces son advertencias, y cuando te digan que está allá, no vayas. Mira lo que dice, cuando te digan que está allá Cristo, allá en la plaza está, vamos, está, qué milagro está haciendo, tú no vayas, ya te he advertido, ¿ah? Eso dicen, ¿no? Si a veces uno es autosuficiente, un cristiano, estoy hablando de nosotros, y entonces pues desobedecemos y nos metemos en problemas. Ahora, termino, hermanos, leyendo ya porque el tiempo ya nos ha ganado. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Aquí también, ¿no? Como decía, el papá, mamá puede ordenar a su hijo, ¿no? Decir, como ya puse el ejemplo, ¿no? De la mentira, ¿no? Entonces, el hijo, cuando le dice papá, mira, hijito, ahí está llamando a la puerta, tú dile que no estoy. Entonces, ahora, pero el hijo que es cristiano también, toda la familia es cristiana, entonces, pues el hijo dice, ahora, ¿qué hago? Mi papá dice que debo mentir, ahora Dios dice que no mentirás, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Se pone esa incógnita. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hijo? El hijo tiene que hacer lo que dice el Padre Celestial, porque el papá se está equivocando, ¿no es cierto? Se está equivocando.
Y entonces por eso el hijo dice, no, mi papá dice, ¿no? Que no está. Bueno, el asunto es de que dice aquí, ¿no? Si vas a obedecer a tu papá, tu mamá, porque si tu papá, imagina un padre que dice, ah, hijo, toma conmigo aquí alcohol, cerveza, así, y tú eres cristiano, entonces pues esa orden está pues mal, ¿no es cierto? Aunque sea tu papá, ¿no es cierto? Tú tienes que en este caso obedecer en el Señor, dice, o sea que eso no es del Señor, entonces no obedeces, pues no. Te pegará, te botará de la casa, lo que sea, ya, pues. Pero es así las cosas, ¿no? Dice, obedecer a vuestra en el Señor, eso hay que entender, porque esto es justo, ¿no? Ahí estaba recordando en el chat, alguien preguntaba, ¿qué significa que el marido es cabeza, ¿no? De la mujer, ¿no? Así como Cristo es cabeza de, en forma práctica, eso es lo que quería decir esa pregunta. Alguien puso ahí en el chat, ¿no? Esa pregunta, ¿no? ¿Qué entiende, qué se entiende eso de que el esposo viene a ser cabeza? ¿No? A ver, hermano, hermana, a ver, ¿alguien puede responder esa pregunta que han puesto en el chat? Bueno, gusto. Por favor, hermano Marcel, responde esa pregunta. La Biblia dice que Adán y Eva eran los dos, pero Dios nombró a Adán el jefe, el rey de todo la creación. Y vemos en la historia, Eva cayó, debía venir a buscar, Eva, ¿qué has hecho? No, fue a buscar a Adán. ¿Por qué? Porque él era el jefe del hogar, él debía rendir cuenta. Igualmente, cuando alguien se casa, los dos hacen una unidad, pero Cristo está el invitado. Un trío, el trípode no cae. Entonces, todas las cosas tienen que hacer en acuerdo, en conversación. Si le salió mal, bueno, por lo menos ya tienen los dos, lo decidimos, asumamos. Pero le salió bien, bueno, los dos lo celebran. Pero tienen que siempre haber diálogo, conversación. Aunque el hombre es la cabeza, no quiere decir que el hombre hace lo que quiere a su... No, es así. Cristo es el que dirige el hogar cristiano. Hay un libro escrito, Hogar Cristiano, ¿no? Eh, Sería bueno que lo leamos. Es importante. Cristo es el jefe, el hogar, no es el hombre, porque figuradamente el hombre es, pero Jesús dirige, pero si el hombre quiere dirigir, lo va a echar a perder. La dama va a dirigir, lo va a echar a perder. Pero si Cristo está dirigiendo el hogar, entonces vamos a ir de triunfo en triunfo. Muy bien, ahí está pues la respuesta. Sí, pues no, la cabeza, hermanos, está conectado con el cuerpo, de hecho, ¿no? Entonces, lo que hemos estado estudiando es que la definición de matrimonio es que ya no son dos, una sola carne. Ahora, la cabeza, a no ser que esté Satanás en la cabeza, pues va a ordenar al cuerpo que haga cosas malas, matar, pelearse, tantas cosas, ¿no? Entonces, porque en la cabeza está, ahí está pues Satanás reinando, ¿no? Pero cuando está Cristo, no, cuando está Cristo, la cabeza o esposo, entonces siempre va a pensar en el bien de la esposa, de la familia, ¿no es cierto? Siempre, pero Dios le ha hecho con la característica de dirigir la familia, el hogar. Son órdenes de Dios, ¿no es cierto? Y la esposa es un complemento. De repente alguien en la práctica se va a dar cuenta de que hay características en que el varón más usa la razón y se da cuenta de las cosas, ¿no? Pero en la esposa es más emocional, como se ha dicho, ¿no? Entonces, el asunto es de que ella tal vez no se da cuenta, así como Eva, pues no se dio cuenta del engaño de que Satanás, porque Satanás sabía a quién atacar, porque Adán fácilmente no se hubiese dejado engañar, pues no, y no utilizó. Entonces por ahí no vemos que Dios está diciendo ahora el varón, ¿no? El varón es, pero eso no quiere decir, no, o sea, una idea machista, nada, es el pensamiento de Dios, Dios el que sabe cómo ha creado al varón y cómo ha creado también a la mujer. Entonces son complementos, no que sean uno más o menos, sino son una unidad, pues hermanos, ¿no?
Bueno, vamos ya, entonces aquí está, honra a tu padre y a tu madre, dice, ¿no? Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra, claro. Sobre todo, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Para siervos y amos, hermanos, dice también, ¿no? Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra. Ahora uno puede decir aquí también, ¿cómo yo voy a obedecer a este amo que quiere aprovecharse de esto y tantas cosas? No hay patrones que a veces se aprovechan, ¿no? Abusan. Entonces, ¿cómo voy a obedecer? Entonces aquí dice, también aquí, pues mire lo que dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, dice, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Hermanos, siempre acá entra, pues, no en el temor de Dios, no en el temor. Si el patrón está ordenando pues, cosas correctas, así de acuerdo a los principios que conocemos bien, y sirve ya, pues, no. Y hoy en día la gente, ¿no? Y tenemos autoridades y tantas cosas, que la corrupción es tremenda y tantas cosas. Hay cosas que hay que hacer, pues, no, a pesar de que hasta los líderes políticos o las autoridades sean corruptas, lo peor que sean, pero uno sabe lo que tiene que hacer, pues, y hay que hacerlo como ciudadanos de un determinado lugar. Hay que cumplir con los impuestos, con todas las cosas, ¿no? Que se dicen, ¿no? Que está de acuerdo también. Por eso dijo Jesús, o nuestro Señor, sí, pues el Señor Jesús, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es un principio muy importante. No para ser vistos o no como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Claro, en todo lo que hacemos, comer, beber, hacer cualquier cosa, dice ahí, servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, ¿no? Y no a los hombres. Muy bien. Entonces, eh, eso es importantísimo, ¿no, hermanos? Bueno, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o libre, ¿no? Vosotros amos, a los amos ya también dice aquí, ¿no? Haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas. No hay que estar amenazando, ¿no? Entonces, Jesús siendo el creador de todo el universo, él era un siervo, también se puso así. Así tiene que ser un amo, un patrón tiene que ser así, como Jesús, ¿no? Entonces, ser como un siervo también, pues servidor, ver el bien de los empleados y todo, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en el cielo y que para Él no hay acepción de persona, no hay acepción. Bueno, continúa, hermanos. Bueno, aquí bastantes textos bíblicos que originalmente aparecen y los comentarios van en esa dirección, hermanos. Esto vamos a estudiarlo, hermanos, a lo largo de esta semana, pues ya estamos empezando con eso, ¿no? Con los cónyuges. Estos códigos domésticos no tienen que ver exclusivamente con la autoridad, sino que incluyen instrucciones para que las relaciones recíprocas sean mutuamente edificantes. Y aquí hemos leído esto, Colosenses 3, 18 y 19, qué equilibrio observas, qué otros consejos de Pablo en Efesios y así. Casadas estén sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Bueno, hay que pensar al principio la unidad, ¿no es cierto, hermanos? Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Bueno, esto también, hermanos, si Cristo está en nosotros, entonces vamos a dejar esa aspereza, ¿no? Claro, uno ha nacido con una huella, ¿no? Una huella, no todos somos idénticos, ¿no? En este caso, en el temperamento, uno puede ser sanguíneo, como se dice, sanguíneo, colérico, son como la huella, ¿no? Eh, Así que, hermanos, entonces, eh, ahí dice, pues, ¿no? Amad, bueno, voy a continuar aquí, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas pero con ella. Bueno, estaba hablando de ese, ¿no? Del trato, ¿no? Del trato. O sea, eso, ¿no? Las relaciones, cómo nos tratamos, cómo conversamos con la esposa, el esposo, sí, y también cómo conversamos con los hijos o cómo conversamos con las demás personas. Y la gente se va dando cuenta de que todo depende de saberse relacionar.
porque uno puede ser el mejor profesor, el mejor investigador, el mejor científico, pero si no sabe transmitir eso, ¿no? A otras personas, no logra transmitir, es como si no supiera nada, pues, ¿no? Como si no supiera nada. Así que, hermanos, ahí está Efesios también, ya hemos leído, hermanos, todo esto hemos leído, casadas estén sujetas a sus propios maridos, todo ya lo hemos repasado aquí, hermanos. Ya, ¿qué más aquí nos dice, hermanos, aquí el comentario? Algunos citan las siguientes palabras de Pablo: casadas estén sujetas a sus esposos como conviene al Señor. Y se detienen allí, pero nota el importante calificativo que añade Pablo: como conviene en el Señor. Eso ya hemos destacado, hermanos, todo en el temor del Señor, como conviene al Señor. No, el estar sujeta a una esposa al esposo es no, o sea, en el Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el hogar tendría que ser necesariamente cristiano para que logre su objetivo, ¿no? La felicidad que Dios ha pensado siempre en el matrimonio. Porque si no es así, hermanos, el varón no es cristiano, ya las estrategias ahí va a cambiar, pues, hermanos. Se hará las cosas como el Señor dice y el varón va a entender, ¿no? Va a entender, como he puesto ejemplos también, va a entender, ¿no? Realmente que Dios, pues, realmente ama, pues, ¿no? Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento no enseña que las mujeres deben someterse a los hombres, ser serviles, estar subyugadas, ni satisfacer ciegamente a los caprichos o los deseos de sus maridos. Bueno, puede haber un marido cristiano que puede también, por la influencia del mundo, que le entró Satanás o se separó de Dios, puede pedir cosas a la esposa que no es correcto. Entonces la esposa que está con Jesús, con el Señor, no tiene que hacer un alto, ¿no? Hacer un pare ahí y entonces decir: ¿qué te pasa, esposo? No, eso no dice el Señor. Y si el esposo es un cristiano, te va a decir: perdóname, sí, tienes razón, y entonces se corrigen, porque el enemigo puede atacar a uno o otro, pues, ¿no es cierto? Y hay que ayudarse por eso, pues, hermanos, ¿no? Para seguir siempre en el temor del Señor. El punto que destaca Pablo es que la esposa debe ser leal al Señor, ¿no? En primer lugar, eso es importante, y a su marido después, claro. Es así, pues, hermanos, ¿no? Entonces, el que manda es, pues, por eso uno cuando se casa está invitando al Señor para que sea, como comúnmente se dice, padrino, madrina, ¿no es cierto?, que va a estar velando. Pero, ¿por qué no pedirle al Señor: Señor, tú reina en este lugar, y si nos equivocamos, tú corrígenos? Y Él se va a meter, pues Dios se va a meter en todo momento que la familia tiene algún problemita, y el Señor va a estar orientando. Eso voluntariamente que uno le puede pedir a Dios. La individualidad de la esposa no debe ser anulada por su marido, ni él debe actuar con conciencia de ella, claro. Esto es importante, ¿no? De todas maneras, que la esposa tiene, pues, que tener a Cristo, no necesariamente, porque si no tiene a Cristo, de repente uno quiere manejarlo, ¿no? Yo soy cristiano, así que tienes que hacer. Y de repente ella quiere otras cosas y tantas cosas. Lo importante sería que Cristo esté en su corazón también de la esposa, para que ahí reine el hogar, porque si no, uno va a estar manejando como un robot, va a estar manipulando, ¿no? No. El amor manifestado por Cristo a la iglesia, al entregarse por él, ilustra cómo debe ser el amor del marido hacia su esposa, ¿no? Será fiel y ella, cueste lo que costare, tomará decisiones que redunden en beneficio de su esposa, aunque normalmente los intereses de ambos deben estar en armonía, por supuesto. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Esposo y esposa están ahí, ya no son dos. O sea, entonces la plata, el dinero que gana uno y otro, si trabajan los dos, se junta pues en una sola bolsa, ¿no? Y quien sabe administrar las cosas generalmente es la esposa. Entonces la esposa administra pues toda la economía, ella lo tiene. Entonces lo que necesita el esposo le da también el esposo: necesito para tal cosa, y ya toma. Y así, todo, sabe todo. Más está, me imagino que es así, habrá alguna excepción, seguramente no, que el varón es el que administre, ¿no? Todo, pues también puede ser así, ¿no? Entonces, pero es una unidad, pues no puede decir: esto es mi plata, de mí, esto es lo que he ganado, no, y así, no puede ser eso, pues no, ese hogar no está ahí Cristo, o sea, no hay esa unidad, pues, ¿no? Entonces, así en todo, ¿no? Entonces, todo, no puede decir: esto es de mí, esto, no, de los dos,
¿no? O sea, que Dios, por eso es la unidad, hermanos, ¿no? Un amor como ese motiva pues a la esposa a obedecer el mandato divino de respetar a su marido, dice, ¿no? Todo tiene que estar en armonía a los mandamientos de Dios. Un matrimonio cristiano sano se caracteriza por la reciprocidad. Ambos cónyuges se consultan mutuamente, reflexionan juntos y toman decisiones en pareja. Imaginemos, el varón no tiene trabajo, la esposa sí está trabajando. Entonces cumplirá pues las funciones del varón cristiano, cumplirá las funciones, ¿no? De preparar la comida y hacer todas las cosas, ¿no es cierto? Pero no puede estar con la mano cruzada tampoco, pues hermanos, ¿no? Entonces, hasta que venga el trabajo y entonces pues estará trabajando también. Entonces, los roles pues se comparten, hermanos, ¿no? Así es cuando ahí está Cristo, entonces el amor sabe las cosas que se tiene que hacer, ni necesita que se le diga, ¿no es cierto?, qué tiene que hacer o no. Cuando se toman decisiones que tienen implicaciones serias, dice, para toda la familia, puede ser apropiado incluir a los hijos en estos diálogos, pero los padres nunca deben discutir delante de ellos. Hermanos, si papá y mamá están discutiendo delante de los hijos, ¿saben cómo van a salir sus hijos? Traumados. El hijo se trauma. Cuando papá ve a papá y mamá que están discutiendo, peleando, se trauma, pues no sabe qué hacer. Y sus estudios también lo va a dejar y tantas cosas, no sabe qué hacer, se va a perder, se va a ir de repente a juntarse con otros amigos porque quiere olvidarse que lo que ve que está peleando su papá y su mamá, pues lo anula completamente pues a los hijos, ¿no? Por eso dice ahí, pero los padres nunca deben discutir delante de ellos. Cuando no se llega a un acuerdo, la Biblia aconseja, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Hermanos, hay que orar, pues si es una familia cristiana, se ora. Dios mío, ayúdanos a solucionar este problema que se ha presentado. No busques tu propio beneficio, hermano, hermana, no busques tu propio beneficio, ni seguir egoístamente tus deseos, sino que así como Cristo no buscó lo que a él le convenía, sino el bienestar de su iglesia, sacrifícate por tu cónyuge, ¿no? Entonces, pues hermanos, uno tiene que sacrificarse por hacer todo lo que está, pues, ¿no? Lo que es posible hacer, hermanos, y aún a dar la vida también, ¿no? Por cónyuge, ¿no? De uno y otro, ¿no? Después de todo, la mayoría, si no todos los esposos y las esposas, recuerdan sin duda momentos en los que se alegraron de haber escuchado a su cónyuge y de haber seguido sus consejos. Cuanto más en equilibrio trabajen los cónyuges, más feliz será el matrimonio. De hecho, hermanos, ya lo dijo creo que David, el esposo y la esposa vienen pues de diferentes familias y hogares con los hábitos y costumbres que no de repente por el lugar donde están, de la comida, por ejemplo, resaltó, y entonces a veces es como hay amor, va a encajar, pues, ¿no? Va a encajar, se conversa y se prepara las comidas, ¿no? Según los gustos que tenga y aún uno puede adoptar y los gustos, si son sanos, ¿no? Los gustos, pues, se comerá también las cosas, ¿no? Más que todo sobre eso, ¿no? Porque Dios siempre hay que comer también para la gloria de Dios, dice, pues no las cosas. ¿Cómo podemos evitar la tergiversación que los bellos y sabios principios expresados en estos textos han sufrido a lo largo de la historia? Hay tergiversaciones, creo que hemos comentado ya, hermanos, ¿no? De eso, de que el varón sea cabeza, de repente eso aparece, ¿no? Hay, ¿no? Como dice, eso es machismo y todo, ¿no? Bueno, en este caso, entonces uno tacha la Biblia, dice, no, ese libro es para machistas, la Biblia y así. No, pues, pero estamos entendiendo en realidad a qué significa que es cabeza, pues, ¿no? Que ama a su esposa hasta dar su vida, como Cristo dio su vida. Entonces, eso no lo saben de repente algunas esposas que no son cristianas y entonces lo tachan, pues, a la Biblia como machista, ¿no? Y de igual manera el feminismo también, ¿no? Donde ya la mujer quiere ser la cabeza, ¿no? Y no, y que el varón, ¿no? Entonces, cuando no se conoce a Dios, entonces surgen esas cosas, tergiversaciones, hermanos, ¿no? Muy bien, hermanos, esta ha sido nuestra lección, nos hemos pasado de tiempo y si alguien todavía nos está acompañando, ahí está Marcelino con su teléfono prendido, por favor, despídenos con una oración, hermano. Ah, no me di cuenta que estaba prendido. Vamos a orar, hermanos, ¿eh? Vamos a orar. Pongámonos reverentes para orar.
Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, por este momento de reflexión, estudio de tu palabra, Señor. Gracias por abrir nuestro ojito a un nuevo día. Gracias por estas lecciones, Señor, que aprendemos. Usted es misericordioso, Señor. A veces nos equivocamos, Señor. Aprendemos las lecciones con llantos, con lágrimas, llorando muchas veces, pero usted ha sido misericordioso con la mujer samaritana. Aquella mujer, Señor, se casó una, fracasó otra vez y hasta 5 veces. Y usted extendió su mano sanadora, Señor, y le dio el agua de vida. Y fue una misionera, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Señor. Muchas personas a veces, Señor, nos equivocamos, Señor, en el camino, o quizás conocimos tu palabra, Señor, ya cuando hemos tenido experiencias amargas en la vida. Pero usted igualmente, Señor, que la mujer samaritana cura nuestro hogar. Ayúdanos a permanecer leales a ti, Señor, y seguir enriqueciendo, Señor, nuestra experiencia diaria, nuestro crecimiento espiritual. Borra de nosotros cualquier discordia, cualquier enemistad, cualquier cosa que aparte, Señor, nuestra relación de ti, de nuestro hogar, de nuestra familia, Señor. Usted es poderoso, Señor, para limpiar todo ello. Ayúdanos a caminar tomados de tu mano en este día, Señor. Todo lo que hagamos sea para honrarte a ti, el único Dios verdadero. Bendiga a todas las familias a quienes representamos en esta mañana, Señor, a los hermanitos que están, que todavía han quedado, Señor. Quizás podré lograr verlos. Se apagó el micrófono. Sí, sí, hermano Marcelino, su micrófono se apagó. Ya, bueno, ya. Nos despedimos, pues, hermanos, ¿no? Ya que un feliz día, hermanos. Bendiciones, que Dios los bendiga, Nos vemos a la hermanos. noche. Ah, en la noche, hermana, a Sí, las 7 tendremos nuestra Perú y a reunión, sí. las... Sí, sí, muy bien, hermanos. Estamos invitados entonces para la noche, a las 7 de la noche, hermanos. Consejos, más consejos acerca de la salud mental, hermanos, ¿no? Espíritu y profecía ahí. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta Bendiciones, feliz semana, hermanos, feliz semana. una feliz semana también. Hasta la noche, Bendiciones hermano a David. todos. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Disculpen, mi teléfono está caminando mal conmigo. Bendiciones a todos, benitos. Bendiciones para Ya, todos. Hasta la noche, nos vemos. Dios me ya, En la noche, hermana Blanquita, que Dios te bendiga. Benito, muy bendiciones, bien, gracias, muy Benito, y bien. alma, Benito, a Y hasta todos. la noche, hermano. Ya, Hasta. Benito, chao. Muy bien, cerramos la sala, hermanos.